Estamos con Ana Rosa Pérez y Marina Alonso, que son del Centro de Investigación y Producción de Reactivos Biológicos, el CIPREP. Ante todo, buenas noches y gracias por estar aquí presente. Ana Rosa, bueno, un poco la consulta es, como bien hablábamos en la introducción, digamos, ¿no? La innovación, las nuevas tecnologías hacen la implementación de nuevas vacunas y por otro lado tenemos un contraste de que masivamente mucha gente por distintos motivos no se va a vacunar. En términos científicos, ¿cuál crees que es la realidad en estos momentos y cómo ves este contraste? Bueno, esto está sucediendo a nivel global, ¿sí? Hay una gran, no diría gran, pero una proporción importante en la población que tiene una cierta reticencia a vacunarse. Estos movimientos ocurren también, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Y hay un contraste entre el grado de avance que se ha logrado a nivel de las vacunas y la cantidad de gente que acredita en la efectividad de las vacunas. Personalmente considero que las vacunas en realidad son víctimas de su propio éxito en este sentido, porque se ha perdido la percepción, o sea, debido a la vacunación masiva y al grado de protección que lograron en la población, mucha gente perdió la percepción de la gravedad que tenían esas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, sobre la poliomielitis. Hoy la gente joven realmente no conoce de qué se trata esa enfermedad, no conoce las secuelas que provocó esa enfermedad en los años 50, 60, por ejemplo. Entonces se pierde esa percepción de gravedad, entonces se considera que no es necesario vacunarse. Yo creo que esa es una de las grandes razones y habría que aumentar la difusión o el conocimiento para que se tome conciencia de que en realidad hay que mantener en el tiempo el proceso de vacunación para que esas enfermedades no vuelvan a aparecer, aunque hoy en día no las veamos, ¿sí? Ana, ¿es el mismo el riesgo y la misma situación en los países desarrollados que en los países no desarrollados? Es decir, ¿ocurre lo mismo, es la misma reacción? En cuanto a la reacción de la gente. Sí, porque vos manifestabas que había como un desinterés, como que ya el riesgo no existía. Sí. ¿Este riesgo es mayor en los países no desarrollados, digamos, de que vuelvan esto? El riesgo en realidad depende de si el patógeno en particular está circulando o no y de la proporción de la población que está protegida por vacunación, ¿sí? Ahora, el fenómeno de la resistencia, diría, ideológica a la vacunación, sí, es un fenómeno de los países más centrales, porque creo que todavía en la Argentina es menor esta cuestión. Sí, cuando la población en general es vulnerable a un cierto número de enfermedades, lo que justamente pide es vacunas. Claro. Pero cuando en un país o en una sociedad la percepción, justamente lo que comentaba recién, de la gravedad de las enfermedades, porque ya no las ven, por ejemplo el caso de la polio, hoy es muy poco frecuente, o sea, son algún caso esporádico y excepcional que puede llegar a verse de polio, ya nadie ve esa enfermedad. Entonces la percepción de que eso puede ocurrir hace que la gente no se vacune. Sí, incluso, de hecho, en términos de información, digamos, ¿no? Un estudio estadístico dice que 600 personas murieron en el 2018 en Argentina por gripe, digamos, ¿no? Entonces, sí, como bien hacías referencia, uno en el imaginario colectivo no imagina que gente muera de gripe porque no es noticia, porque no se visibiliza, y en eso un poco la creación de conciencia, ¿no? En términos colectivos. Esa creación de conciencia, por parte del Estado, en las escuelas, digamos, ¿dónde ves que ese núcleo pueda llegar a hacer más foco en la sociedad? Yo creo que la información por parte del Estado tiene que estar. Hoy en día, por ejemplo, hay distintas organizaciones, y puedo nombrar algunas como la Sociedad Argentina de Infectología, que hace divulgación sobre la importancia de las vacunas y promueve la vacunación en el caso particular de la gripe o del neumococo. Hay otras sociedades como la Sociedad Argentina de Vacunología, la Sociedad Argentina de Inmunología, todas promueven de alguna manera la vacunación. Nosotros desde nuestro centro de investigación también aportamos nuestro granito de arena, pero yo creo que debe darse a todos los niveles, si fuera posible en las escuelas, en otros centros, en organizaciones no gubernamentales también que aporten a esto. Siempre desde una visión y un aporte científico creo que es lo ideal.
Ahora, Ana, hay nuevas estrategias también, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a las fijas enfermedades. ¿Qué nuevos desarrollos se están haciendo en materia de vacunación? ¿O qué nuevos enfoques hay? Porque hasta ahora teníamos que se inoculaban, digamos, patógenos que estaban vivos, o patógenos muertos o partes de ellos para originar la reacción de los antígenos. Pero ahora hay nuevas estrategias también de vacunación, ¿no es cierto? Sí, de generación de nuevas vacunaciones. La historia de las vacunas es sumamente interesante y los primeros desarrollos fueron justamente utilizando patógenos enteros, vivos, atenuados o muertos. Ya en los años 50 se comenzó a utilizar partes de patógenos, ¿sí?, para el desarrollo de vacunas. Hoy se utilizan partes mucho más pequeñas de estos patógenos que se obtienen por biología molecular, que se llaman antígenos recombinantes. O sea, para entenderlo bien y para ser pequeños. Aquello del virus, digamos, aquello que realmente origina la reacción. O sea, exacto, solamente esa parte, ya no nosotros normalmente los llamamos antígenos. A esos pequeños estructuras que proceden del patógeno y que generan la respuesta inmune, que es lo que nos va a proteger. Que es lo que el organismo reconoce del patógeno. Y al reconocerlo en esa pequeña toxina, entonces reacciona y de esa manera queda inmune. Exacto, mantiene la inmunidad, lo que nosotros conocemos como memoria inmunológica, es decir, que mantenemos memoria de ese patógeno. Claro, y en el caso de encontrarnos efectivamente con él, el sistema inmune lo va a atacar y lo va a eliminar rápidamente. Queda con defensas, digamos, queda como blindado el organismo. Exacto, y ahora se están planteando nuevas estrategias también. Hay nuevas para inmunizar de alguna manera. Porque la tendencia es a eliminar las vacunas que contienen patógenos atenuados, ¿sí?, o patógenos muertos. La tendencia es a eliminar de las vacunas el patógeno entero, de forma tal de eliminar una posible reactivación, ¿sí? Te doy un ejemplo. Hoy en día nosotros en nuestro calendario tenemos para la poliomielitis la vacuna oral, la famosa gotita, que es la vacuna Sabin, y la vacuna Salk. Y ambas se administran en un esquema específico. La oral tiene el virus atenuado, es muy efectiva, pero tiene un virus atenuado. Y en un niño, por ejemplo, que tiene algún problema de salud, que está inmunodeprimido, ya sea por una quimioterapia o por alguna otra enfermedad, esa vacuna no se puede administrar, porque el virus podría reactivar. Esa es una de las contraindicaciones que tiene la vacuna, que todos los médicos conocen, etc. Entonces, simplemente como ejemplo, lo que se está tendiendo es a utilizar en un esquema completo la vacuna que no posee el virus vivo, ¿sí? Ese es un ejemplo concreto, pero hay muchos otros ejemplos, incluso hay muchas vacunas que todavía administramos que son a patógenos atenuados, y lo que se tiende es justamente a eliminar eso y a mantener solo pequeñas estructuras de esos patógenos en la vacuna de forma tal que sea imposible generar una enfermedad. Y en ese sentido, ¿cómo, y en relación con el calendario nacional de vacunas, sí, cómo es la realidad, digamos, en términos, digamos, comparativos entre Argentina y Europa o Estados Unidos? Argentina tiene un calendario de vacunación extremadamente bueno, y te diría que incluso mejor que muchos países europeos, ¿sí? A nivel de Latinoamérica es uno de los mejores, e incluso... Bueno, no chequeé sinceramente este año, pero hasta el año pasado tenía un calendario mucho más completo que España o Francia, por ejemplo. No, realmente el calendario de vacunación que nosotros tenemos es muy bueno y habría que hacer todo lo posible para mantenerlo y mejorarlo incluso. Entonces, hay como una cuestión diferente, digamos, aquí en quienes no se vacunan. Porque ya no hay una resistencia ideológica. Ahora hay una traba concreta, digamos, para que la gente no se vacune. Hay simplemente esto que decías al principio, que bueno, como son unas enfermedades ya superadas, pareciera que no existe más el riesgo. O hay alguna situación concreta de sectores de la población que simplemente no están informados, no llegan, o por lejanía a los centros de salud. ¿Cómo ves ese cuadro? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Hay algunos grupos que activamente rechazan la administración de vacunas, pero yo creo que más que nada está en el desconocimiento que tiene la población
muchas veces de lo efectiva que son y de la necesidad, no solo individual, sino también poblacional, de administrar las vacunas. O sea, el acto vacunal no es solo un acto individual, es un acto de protección comunitaria, colectiva. Claro. Entonces creo que eso todavía no está claro, hay que afianzar ese concepto, y creo que justamente lo que decíamos antes, desde muchas organizaciones, niveles estatales, organismos, sociedades, hay que reforzar ese concepto, y también hay que aclarar muchas dudas y mitos que la gente tiene. ¿Por ejemplo? Bueno, uno de estos es, si yo no me vacuno no pasa nada, ¿sí? Y no es así, ese es uno. Otro mito muy afianzado y que en realidad comenzó hace 20 años es que las vacunas generan autismo. Y eso ya se demostró que no es así. Eso surgió a partir de un estudio que metodológicamente estuvo mal realizado. Y sin embargo el impacto de ese resultado genera hasta el día de hoy un movimiento, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, movimientos que rechazan activamente a las vacunas. Y eso realmente se demostró que no fue. ¿Se fundamenta esa resistencia ideológica, digamos, en que provoca autismo, digamos, en que provoca otro tipo de enfermedades? Ese fue, digamos, una de las tantas, un hecho, digamos, del que de las comunidades que ya venían con una cierta resistencia tomaron para afianzar ese concepto que tenían de que las vacunas no son beneficiosas, etc. Sin embargo, si uno históricamente mira las grandes epidemias que hubo, que no ocurrieron nunca más después de la administración o de la implantación de distintos tipos de vacunas, a pesar de eso, hay ciertas poblaciones que siguen rechazando, ciertas comunidades, ciertos grupos que siguen rechazando las vacunas en base a, diría, conceptos erróneos o conceptos que surgen desde los científicos pero que son malentendidos o que... Y en ese sentido, sí, digamos, y aprovecho, Marina, para consultarte en lo que respecta a la campaña del por qué vacunarnos, ¿no? Es decir, cómo se trabaja o de qué manera esta campaña genera conciencia colectiva para destacar lo importante que es la vacunación. Hay un tema importante que es que no interfiere solamente la desinformación o el desconocimiento, sino que hay que atacar por ahí todo un sistema de creencias o de valores que el movimiento antivacunas tiene arraigado, digamos. Nosotros lo que buscamos es implementar estrategias que implementen, digamos, un lenguaje amigable y no que ataquen, ¿no? Que busquen interpelar ese sistema de creencias, pero desde un lugar de la fundamentación científica que hay mucho. Ahora se está discutiendo si los datos o mostrar los datos alcanza para paliar toda esa desinformación, y en realidad no alcanza, porque justamente lo que hay no es solamente desinformación, sino que hay toda una creencia y hay todos unos valores, y en esto la ciencia tiene mucho que criticarse a sí misma, porque la ciencia ha contribuido, como decía Ana, a generar mitos. Esto de el estudio que dijo que las vacunas podían causar autismo fue publicado en The Lancet y lo hizo un médico inglés, o sea que vino desde la misma ciencia. Por lo tanto, para paliar esos mitos, me parece que no solamente hay que informar, sino que desde un lugar amigable tratar de mostrar los beneficios de las vacunas. Uno de los puntos, digamos, del estudio que se realizó el año pasado, que es de Bungibor, que fue de público conocimiento, hablaba que el 13% de la Argentina no se había vacunado, y dentro de ese 13% era por cuestiones o bien de desinformación o bien de cuando iban a los lugares específicos no contaban con la vacuna. ¿Hay verdaderamente esta estadística, digamos, al margen de este estudio? ¿Se manejan, digamos, variables, es decir, por qué la gente no se vacuna, o son especulaciones en el sentido de que, creencias, digamos, en el sentido de que la gente no va por desinformación o verdaderamente porque hay faltantes de vacunas? Hay muchos factores que intervienen todos juntos. Quizás dentro de todo ese proceso, algo que interviene es el hecho de que si una persona llega al vacunatorio y no está la vacuna, eso, digamos, perjudica muchísimo todo el proceso. Pero en realidad es un proceso que arranca desde la desinformación y varía, digamos, en los grupos etarios y en
los distintos puntos del país. De hecho, los focos antivacunas están en el sur, más que nada en Argentina, por ejemplo, no están en otras partes del país. Lo que sí, hoy en día con las tecnologías, justamente lo que hablábamos hoy, las tecnologías digitales permiten que se reproduzcan distintos discursos por ahí de distintos focos. ¿Por qué en el sur? ¿Qué cosa llamativa? ¿Tienen idea de por qué se reproduce? Porque hay movimientos más naturistas. Ah, está vinculado a esto. Sí. Está vinculado a esto. Sí, otro de los mitos, digamos, es va hacia los componentes de las vacunas, por ejemplo. Hay mucha creencia de que los componentes de la vacuna son malos por sí mismos, y en realidad quizás la vacuna contiene un poquitito de... Sí, algo que no te puede hacer daño y que te provoca una reacción que te permite después enfrentar al verdadero virus. Un componente, por ejemplo, de procedencia animal. Entonces, aquellos que no aceptan ni comer ni tener contacto con nada de procedencia animal, rechazan a las vacunas en ese sentido también. Entonces, entre los componentes, hay algunos componentes químicos también, que están todos en trazas, incluso tenemos contacto diariamente con esos mismos componentes desde la alimentación, etcétera, pero bueno, algunos están, y esa es la razón quizás por la que rechazan desde un punto de vista de solo creer. Y respecto a la meningitis específicamente, donde, bueno, también hablamos otro de los mitos, digamos, ¿no? De las especulaciones que hay detrás de los laboratorios, digamos, que es la otra campana, es decir, el negocio que hay detrás del tema de la vacunación. Digo, pensando en el tema meningitis con las dos vacunas que son bastante costosas y que no estaban incluidas el año pasado. La vacuna para meningococo. Bueno, yo te puedo decir, no conozco específicamente, sé que hubo una faltante de una de las vacunas. Eso generó una oportunidad perdida, se llama, en la vacunación, y hubo una reestructuración en donde la tercera dosis para los chicos de 11 años se reestructuró. En realidad, esas vacunas son necesarias, no te podría decir si hay algún laboratorio atrás interesado. Sí, lo que te puedo decir respecto a la meningitis, es que también, justamente por esto, hay algunos grupos que consideran que las vacunas pueden causar meningitis, ¿sí? Y si bien han ocurrido algunos casos en respuesta a alguna vacuna en particular, su proporción, estadísticamente hablando, a nivel poblacional, es tan baja que es un efecto adverso extremadamente raro, Pero con respecto a estas dos vacunas de meningococo, una que se llaman las vacunas meningococo más comunes, y la otra es una que tiene un serotipo particular que no está en el calendario de vacunación. No sé si la introducirán en un corto plazo, son vacunas que tienen un costo relativamente alto comparados con otras. Es aconsejable que se vacunen, por supuesto, que esas vacunas se administren, pero la que está en el calendario de vacunación yo considero que se va a restablecer rápidamente en este año o el año próximo, las dosis necesarias para toda la población. Ana, entiendo que hay también, más allá de este tema de la extracción originaria de los animales, de las vacunas y todo esto que, bueno, forma parte de nuestra historia como seres humanos, ¿no? Ahora también hay vacunas que se desarrollan a partir de los estudios de ADN, se están haciendo nuevas estrategias, que no sé si se están haciendo en la Argentina, y contarnos un poco acerca de esto, si se está haciendo algo acá, si son solamente desarrollos en centros científicos, ¿cómo estamos evolucionando? No, ya hace muchos años, justamente para lo que te comentaba anteriormente, para eliminar la presencia del patógeno entero en las vacunas, hay nuevos desarrollos, sobre todo en base a técnicas de biología molecular. Entre ellas, por ejemplo, el antígeno recombinante ya se está utilizando en la práctica. Otras más novedosas. un poquito qué es el antígeno recombinante. Antígeno recombinante es, es obtener a través de técnicas de biología molecular, de manera sintética, por decirlo así, esos pequeños
péptidos que proceden o moléculas que proceden del patógeno. Es decir, nosotros las producimos sintéticamente. Sin que haya de forma intervención artificial. de ningún animalito malo, digamos. O sea, No, simplemente se toma aquello por que... biología molecular. ¿Sí? Se sintetiza, se agrega un aminoácido sobre otro de forma artificial. Entonces nosotros de esa forma construimos ese péptido y luego se ensaya a través de un montón de etapas, que sería muy largo de contar acá, si son efectivas o no. Esa estrategia actualmente se utiliza en las vacunas que hoy nos administramos, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna de la gripe, una de las vacunas de la gripe tiene antígenos recombinantes. La vacuna de hepatitis B tiene antígenos recombinantes. Es decir, ya no tenemos el patógeno realmente vivo, digamos. No, ni siquiera el patógeno entero. Ya lo que estamos teniendo es directamente un proceso químico, digamos, biológico. Sí, de biología molecular. De biología molecular, por lo cual es solamente aquello que componía el agente patógeno es lo que se está inoculando. No tiene nada que ver realmente con un agente patógeno. No, no, es una estructura. Es una estructura similar a la que presenta el patógeno. Perfecto. Y con eso se hace la vacuna, o sea que ya no tenemos un animal en el origen de la vacuna, digamos, nada que... No hay ningún componente o animal, y si lo hubiera en alguna determinada vacuna es mínimo. ¿Sí? Bien. ¿A qué nivel de desarrollo estamos hablando esto? ¿Y cómo se vincula con el ADN? ¿Cómo se vincula con...? A ver, hay distintos tipos de estrategias desde la biología molecular. La de antígeno recombinante ya la estamos utilizando. Hay otras estrategias... ¿En la Argentina la estamos utilizando? Sí, en la Argentina la estamos utilizando. Y a nivel experimental, es decir, en donde los científicos todavía estamos trabajando y viendo si sirve o no sirve determinadas vacunas, están, por ejemplo, las vacunas ADN, en donde esa estructura que se administra como vacuna es un segmento de ADN, ¿sí? Que una vez incorporado va a producir la proteína similar a la que producía el virus, ¿sí? Esa es una. No existe ninguna vacuna todavía que se administre a la población, está todo en fase de prueba, ¿sí? Y las otras estrategias son estrategias a través de nanotecnología, y hay otra que se llama vacunología reversa, en donde se hace un estudio del ADN y se ve si podemos conseguir alguna secuencia a partir de eso y hacemos la secuencia inversa, vamos para atrás, por eso se llama vacunología reversa. Entiendo. Pero todas esas están en fase experimental, no hay ninguna que todavía se haya probado en seres humanos y que haya sido segura y que se esté administrando y que haya sido aprobada por, no sé, por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, por ejemplo, que son quienes regulan qué vacunas pueden administrarse. De todas maneras, un camino de esperanza, es un camino en esto, y donde no hay que tener, sobre todo, creencias que limiten, porque la vacuna no es un hecho individual, sino que es un hecho social y nos protege a todos. Y en este camino de prueba y error, muchas vacunas van a quedar en el camino. O sea, lo que se elige es la mejor, la que sea más efectiva. Probablemente el trabajo de muchos grupos sirvan para otros, como son escalones en los que uno va trabajando. Y realmente a nivel mundial la cantidad de vacunas que se están probando es enorme. Nuevas vacunas contra vacunas que ya existen, por ejemplo, para optimizar la BCG, que hoy es un patógeno atenuado, para eliminar ese patógeno y tener nuevas vacunas, etcétera. Vamos a tender a no trabajar, no administrar más como vacuna patógenos enteros, mucho menos atenuados. Y ese camino va a llevar muchos años. Perfecto, ¿sí? le quita camino entonces a la ideología contra las vacunas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Ana María, gracias.